Sí, muy buenas noches. Que Dios nos bendiga y nos guarde para vida eterna. Esta es la lucha, esa es la lucha del cristiano. Santificarnos, sacar la impureza, la escoria, para que el Señor nos guarde para vida eterna y cooperar en su obra. Por eso hago esto mini estudio o un poco de estudio, como Dios me ayude, para cooperar en el poco conocimiento que Dios me ha dado, para si con la ayuda de Dios puedo ayudar a otro, pues que le sirva también para conocer este hermoso camino de bendición y salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En este versículo el Señor ha entregado todo el don del cielo, todo lo especial, todo lo entero de Él, porque Cristo es igual al Padre. Igual es que tiene todo lo del Padre, tanto de forma externa como interna. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, con un amor como el de 1 Corintios 13. No busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Todo lo espera. Es muy bueno, es muy bonito. Vamos a buscarlo para leerlo. Porque ese es el amor que Dios quiere que usted tenga y que yo también tenga en nuestros corazones. 1 Corintios 13. Ese es el amor que Dios tiene. Y por eso mandó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, para que en Él crea y ejerza fe en el Padre y en su Hijo, tenga vida eterna. 2, ¿verdad? En el plan de salvación, el Padre y su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, no un Hijo que nació de María, sino que fue engendrado ya en la eternidad. Lo aclara la Biblia. Hay muchas cosas que aprender y muchísimas más que desaprender. Mensaje selecto, tomo 1, página 42. Mi testimonio para los ministros, página 30. Y también lo dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, y a su Hijo, el que has enviado. 1 Corintios 13, lo vamos a tomar como introducción. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hago mucha obra, brillo aquí, brillo allí, me hago sonar allí y acá, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda ciencia, si entendiese que todo lo misterio, pues podremos entender los misterios de Dios. Sí, dice que a nosotros nos está revelado los misterios del Señor. Dice 1 Corintios 4, 1, que nosotros somos administradores de sus misterios. Lo que pasa es que según la medida que nosotros lo podamos llevar, Él nos lo va dando a entender. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Vamos a conocer el amor de Dios por completo. Y todo su conocimiento. Nunca vamos a llegar al conocimiento de nuestro Padre Celestial, pero vamos a tener todo su amor. Dice que el amor nunca deja de ser. Cuando tengamos ese amor de Dios, pues vamos a dejar todo lo del mundo. Y el amor, ese amor de 1 Corintios, deberíamos leerlo todos los días. No es atancioso, no busca lo suyo, no se envanece, todo lo sufre, todo lo soporta. Así que ese amor da paz, da paciencia, da tolerancia, todo lo bueno. Ese amor es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo tengamos en nuestro corazón, nada nos va a faltar. Con esto vamos a postrarnos para tener una oración. Debemos de orar postrado de rodillas. Oremos. Bendito Dios, santo, bueno y eterno. Estamos delante del Creador del universo, delante de los dos soberanos del universo, el Padre y su Hijo. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha dejado una profeta. Y el que no use la profeta se desvía, se sale del camino, se desenfrena y no crece. Por como dice Segunda de Crónicas 20:20, cree a su profeta para que seáis prosperados. Y Proverbio 29:18, que el pueblo sin profecía se desenfrena. Ahora le pido que nos llene de su gracia, y gracias porque somos un pueblo que tiene una profeta verdadera, que usted habló con ella igual que habló con los profetas y los apóstoles. Y sabemos porque no se contradice, sino que armoniza. Gracias, Señor. Denos sabiduría. Den entendimiento y sabiduría para los que van a escuchar este hermoso mensaje dedicado a mi familia, a mis nietos, mis hijas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos, mis hermanas de carne y mis hermanos y hermanas espirituales. Y para todos los amigos y amigas. Bendice los hermanos de chat y los de Messenger y a todos los que vayan a ver este video, que sea para salvación, entendimiento y sabiduría. Y al conocerlo a usted y a nuestro amado Salvador, pues podamos alcanzar la vida eterna. Gracias por escucharnos. No, dame sabiduría, que sean tus palabras y no la mía, no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos sagrados de Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo suplicamos. Amén, amén. Una bendición especial a todos los hogares que nos acompañan. Antes de empezar, a ver si encuentro aquí, dice que la oración debe ser de rodillas. No lo encuentro ahora. Evento de tiempo final, lo dice el mensaje selecto tomo 3, que la oración privada y la oración del culto público y privado debe ser de rodillas. Así que mis hermanos, vamos a postrarnos. Aquí en forma de introducción, en Educación Cristiana, página 223, tapa blanda, dice: una influencia cristiana debiera llenar nuestras escuelas, sanatorios y casas editoras. Bajo la dirección de Satanás se están formando coaliciones y se seguirán formando para eclipsar la verdad por medio de la influencia humana. Entonces, una influencia cristiana debiera llenar nuestras instituciones,
editora, escuelas, sanatorios, pero hay otro espíritu que se está formando, está haciendo coaliciones y se seguirán formando, dice ella, para eclipsar la verdad por medio de la influencia humana. Los que se unen a esas coaliciones no podrán oír jamás el para bien de Cristo. Ya no hay tiempo de mandar a nuestros hijos a las escuelas. Es tiempo de nosotros. El Señor está sacando mucha gente de su trabajo para que se dediquen a sus hijos y a predicar el mensaje, como sacó a los 12 apóstoles de sus quehaceres y lo tomó para dedicarlo a predicar el mensaje. Bien, buen siervo y fiel, va a decir Cristo, entra en el gozo de tu Señor. Los medios establecidos por Dios han de avanzar sin restringir con la potestad de las tinieblas. Mucho más se ha de hacer en las filas de Cristo que aún no ha sido hecho. El Señor nos va a decir, bien hecho, siervo y fiel, en lo poco ha sido bien, entra en el gozo de tu Señor. Todo estudiante deberá fomentar una estricta integridad. Toda inteligencia deberá tomarse con reverente atención hacia la palabra revelada de Dios. Ojalá que todos los seres humanos podamos dedicar tiempo a ese libro sagrado que es para nuestra salvación y para conocer a Dios como Dios quiere que le adoremos. Luz y gracia les serán dadas a aquellos que así obedezcan a Dios. Verán maravillas en la ley divina, grandes verdades, oigan eso, grandes verdades que no han sido oídas ni contempladas desde el día de Pentecostés, han de resplandecer de la palabra de Dios. Por este chin fue que más que leí esto, la introducción, dice que grandes verdades que no han sido oídas ni contempladas desde el Pentecostés han de resplandecer de la palabra de Dios en su original pureza. ¿En qué? En su original pureza. Así, no, que yo no lo aprendí, que eso no lo dijo la iglesia adventista, no. Va a ir de luz en luz. Dice que la luz es creciente. Han de resplandecer de la palabra de Dios en su original pureza, a aquellos que aman verdaderamente a Dios. ¿A quién es que le va a resplandecer? A aquellos que aman verdaderamente a Dios. El Espíritu Santo les revelará verdades que han desaparecido de la mente y también les revelará verdades completamente nuevas. Les revelará verdades que han desaparecido de la mente y otras verdades que son completamente nuevas. Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios y lo débil del mundo para confundir a los poderosos. Estudia la Biblia. Los que sirvan a Dios fielmente serán bendecidos. Aquel que no dejará sin recompensa ningún trabajo fiel coronará todo acto de lealtad e integridad con demostraciones especiales de su amor y aprobación. 2.23 y 2.24, educación cristiana. Vamos con nuestro tema central, que es el plan de redención. Este es un plan que muchos no han llegado a conocer por el simple hecho de que no han conocido al Padre y al Hijo. Y eso es todo, conocer al Padre y al Hijo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna entre dos personas, el Padre y el Hijo, conocerlo a Él. Y también lo dice Jeremías 9:23-24. Es uno de mis versículos ya favoritos. Aparte que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y también ahí dice Jeremías 9:23-24. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su
en su fortaleza. Si alguno se alabe, alábese en esto, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová de los ejércitos. El plan de redención. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. ¿Para qué ley habían quebrantado? La ley de Dios, tan eterna como Él mismo. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales había lamentos por la ruina que el pecado había causado. El Hijo de Dios, el glorioso comandante del cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría haber sido redimido. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos que ya en lecciones anteriores habíamos hablado de la caída de Lucifer, de cómo se originó el pecado. Que el pecado se originó en el cielo. Pero el Señor, ¿por qué no lo destruyó? ¿Tendría el Señor poder para destruir a Satanás? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué entonces puso en riesgo el hombre? Creando el hombre sin destruir lo malo. Vamos a ver, ¿qué nos dice el deseado de toda la gente? No, hombre, que no lo traje. El deseado de toda la gente, en el consumado es. Vamos a ver qué nos dice aquí en la página 706, 707. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. ¿Lo hubiera podido destruir, sí o no? Sí, pero no lo hizo. Vamos a ver por qué no lo hizo. Dice que lo había podido destruir tan fácil como arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. No, Dios nunca usa la fuerza. Por eso no mató a Satanás. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. ¿Qué pasa? Solo el poder satánico recurre al poder compulsorio. Entonces, el Señor no usa la fuerza. Si hubiera usado la fuerza, se cae su ley, porque su ley es amor, como también es amor. Él es amor, porque ¿qué es lo que es la ley? Hacer el bien a su prójimo y amarlo, adorarlo como Él manda. Un poder compulsorio que usa la fuerza, que obliga, que somete, que ¿cómo es? Que domina la conciencia. Dios no lo hace. Dios no es ningún tirano. Los principios del Señor no son de este orden. ¿Qué dice? Que los principios del Señor
no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. ¿Los principios de Dios cuáles son? La bondad, la misericordia y el amor. Dios no usa la fuerza. Así que por eso no destruyó a Satanás. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Moral. Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Dios es amor. Ese amor de 1 Corintios 13. Y la verdad y el amor es la fuente y la fuerza que lo haga prevalecer. Dice también, Conflicto de los Siglos, que Dios no es ningún tirano. ¿Qué es lo que Dios no es? Ningún tirano. Porque no usa la fuerza. Página 40. Dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer su existencia en beneficio del hombre. ¿Cuánto existía? Solamente uno. Vamos a ver quién es este uno que existía para satisfacer la exigencia que exigía la ley para rescatar al hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Dice que la ley de Dios es tan sagrada como Dios mismo y que solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo. ¿Quién es? Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley. Bueno, pues no había otro, hermano. ¿Dónde queda el Espíritu Santo como tercera persona? Acuérdese que el deseado de toda la gente, primero es escrito, Conflicto de los Siglos y varias matutinas dicen que la tercera persona, y este libro dice también que la tercera persona en el cielo era Satanás. Ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con su culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cuando Cristo aceptó el plan de salvación y bajó a la tierra, se quedó separado del Padre. No fue nada más cuando Él murió en la cruz, no, quedó separados. Cristo descendería a la profundidad de la miseria para rescatar a la raza caída, se anonadó. Allá en el cielo, Él era uno igual que su Padre. Pero dice, una vez, pero está en la creación, página 19, una vez que la tierra con su abundante vida vegetal, no, está en la página 2, el origen del mal y el dolor, dice, aquí en la página 11, Patriarca y Profeta. El soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia. ¿Okay? No estaba solo Dios. El Padre no estaba solo. Tuvo un asociado. En otro Patriarca y Profeta dice que solamente tuvo un compañero. Aquí dice que tuvo un asociado. Un colaborador, un solo colaborador que podía apreciar sus propósitos y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Solo uno que podía entrar a los designios de Dios, que podía apreciar sus propósitos y colaborar con Dios y compartir regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Vamos a ver quién es este, ya también lo dice aquí. Nos lo dice ahora a través de la Biblia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2
Nos da la profeta aquí. Cristo es el verbo de Dios. El unigénito de Dios era uno con el Padre eterno. Era. ¿Por qué dice era? Porque después del plan de salvación que él bajó aquí a la tierra, quedaron separados. Por eso dice, era uno con el Padre eterno. Era uno con el Padre eterno. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y propósitos de Dios. Dice que era el único ser que podía penetrar en los designios y propósitos de Dios. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como era igual que el Padre, pues lleva todos los títulos del Padre. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que tuvo una salida. Y lean la preeminencia, el mensaje selecto tomo 1. La preeminencia de Cristo. No la... Sí, más o menos la preeminencia. No es la preeminencia, es... La preexistencia, gracias Señor. La preexistencia de Cristo. Porque él mismo dice aquí, el Hijo de Dios hablando de sí mismo declara, él mismo está declarando aquí a la sierva, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces Proverbio, esto lo dice Proverbio 8, 22, Proverbio 8, 22 al 30, y lo está apoyando la sierva aquí. Que él estaba con el Padre ordenándolo todo. Bueno, y Primera de Corintios 1, 24 y 30 me dice que Cristo era la sabiduría de Dios y el poder de Dios. O sea que el que estaba encarnado era Dios con nosotros. Y por eso dice, él vino a revelar al Padre. El que me habitó a mí, habitó al Padre. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. El Padre obró por medio de su Hijo a través en la creación de todos los seres celestiales, de los seres celestiales y también los terrenales. Lo dice Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Ok. Esa ley de Dios fue quebrantada y como era tan sagrada como el mismo Dios, dice la ley de Dios es tan sagrada como Dios mismo. Es una revelación de su voluntad, un reflejo de su carácter. ¿Qué es la ley? Una revelación de su voluntad, un reflejo de su carácter, la expresión de su amor y sabiduría. Todo eso es la ley, la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende de la perfecta conformidad de todos los seres y las cosas inanimadas e inanimadas a la ley del creador, y las cosas animadas de la ley del creador. No solo han dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Esta ley estaba para los ángeles también. Todo obedece a las leyes fijas que no pueden eludirse. O sea que el universo, las estrellas, el sol, el mar, tienen leyes que ellos no las violan, no salen de ahí. Pero nosotros los seres humanos violamos la ley de Dios. Y no eso, la negamos. Y se le hizo una brecha. Por eso Isaías dice que nosotros debemos ser hoy reparadores de portillo. Ahora me acuerdo, nunca digo mi eslogan, ¿verdad?
que es la última dispensación evangélica dada por todos los que siguen al Cordero por donde quiera que van, para restaurar la verdad divina o eterna. Dice, si eran fieles a la ley del Creador, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. ¿Tú como los ángeles? O sea que los ángeles también, para los ángeles también estaba esta ley. Habían de ser probados, solo podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir o desobedecer y perecer. Dios lo había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron no lo perdonaría tampoco a ellos. La transgresión lo privaría de todos los dones y les acarrearía miseria y ruina. Pero Adán y Eva fueron engañados, pero Satanás pecó en la misma presencia del Creador, de Dios. El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación de la tierra, pues Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Sin embargo, fue una lucha aún para el mismo Rey del universo entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba. ¿Quién puede comprender las profundidades de ese amor que excede a todo conocimiento? Efesios 3:19. ¿Quién lo puede entender? Nadie lo puede entender, ni el cielo mismo lo puede entender. Dice que los ángeles estaban anonadados de cómo Cristo se anonadó tanto para salvar a esta criatura, porque somos propiedad de Él y Él nos ama tanto y quiere que volvamos a nuestro estado original, lo que el hombre perdió en el Edén. A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales tratando de entender el misterio de este amor incomprensible se maravillarán y adorarán. Dice, cuando nosotros vamos a estar aprendiendo para toda la eternidad y nos vamos a maravillar de este amor tan grande. Dios se iba a manifestar en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios se manifestó en Cristo. Él vino al Padre, nadie lo ha visto. Lo dice Juan. Vamos a buscarlo, el Padre nadie lo ha visto. El que se ha manifestado siempre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo ha sido el Hijo. Porque Dios no tiene una forma de salvar. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo tiene otra. Vamos a ver a Juan. Juan. Ahí me acuerdo que ahí lo que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le dio a conocer? El unigénito que está en el seno del Padre. Estaba en el seno del Padre, que estaba dentro de Él y salió. La Biblia habla mucho. Eso es una de las verdades que tenemos que conocer.
allá en la eternidad. En 2 Corintios 5:19, reconciliando consigo al mundo. El hombre se había envelecido tanto por causa del pecado que le era imposible por sí mismo ponerse en armonía con aquel cuya naturaleza es pureza y bondad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Pureza y bondad. De Dios no sale nada malo. Dice Santiago 3:11 que de una misma fuente no puede salir agua buena y agua mala. De una misma fuente. O es santo, Dios no mezcla. Dios no mezcla. El que mezcla es Satanás para poder engañar y fingir y entrampar. Dios no mezcla. Entonces, la naturaleza de Dios es pureza y bondad. Pero Cristo, después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, podría impartir poder divino para unirlo al esfuerzo humano. Entonces, Cristo es que une al hombre con Dios. Así, mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán pueden convertirse nuevamente en hijos legítimos de Dios, en hijos de Dios. 1 Juan 3:2. El único plan que podía asegurar la salvación del hombre involucraba a todo el cielo en su infinito sacrificio. Los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de la redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costarle indecible angustia a su amado comandante. Lleno de asombro y de pesar, le escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, la paz y el gozo, la gloria y la vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Ahí se separó del Padre para venir a la tierra y ellos lloraron porque era su amado comandante. El orden del cielo es el Padre, el Hijo y los ángeles. Y entonces el mayor de los ángeles antes era Lucifer. Y ahora ese puesto lo ocupa Gabriel. Deseado de toda la gente, 74, 75 y 201. Llenos de asombro y pesar, le escucharon cuando les dijo que debía bajar de la pureza, de la paz y el gozo y de la gloria y de la vida inmortal del cielo a la degradación de la tierra para soportar dolor, vergüenza y muerte. Se interpondría entre el pecador y la pena del pecado, pero poco le recibirían como el Hijo de Dios. ¿Qué? Poco lo iban a recibir como hijo de Dios. Era hijo de Dios y era hombre, era divino, humano, pero para él nunca usó su divinidad porque tenía que vencer como humano para darnos ese ejemplo de poder dependiendo del Padre estando aquí en la tierra. Dependía del Padre estando aquí en la tierra. Para él, pero él hacía sus milagros con el poder que estaba en él, que nunca lo usó para él, sino para otro. Pocos lo iban a recibir, pocos son los que se van a salvar, pocos son los que buscan de todo corazón al Señor. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo. Aquí está la sierva de Dios llamando a Cristo soberano del cielo. Dejaría su elevada posición de soberano del cielo para presentarse en la tierra y humillándose como hombre, reconocería por su propia experiencia la tristeza y tentaciones que el hombre habría de sufrir. Él dice, aquí también lo dice, que el Hijo es igual a él y que lo adoren. Y ahí era que Satanás no quería adorar al Hijo.
como adoraban al Padre. Él le dijo que que tenía que obedecer la orden de Cristo tan pronto como se obedecía la de él. Y así le nació la envidia a Satanás. Dice aquí, todo esto era necesario para que pudiese socorrer a los que iban a ser tentados. Hebreo 2:18 dice que el Padre le preparó cuerpo para venir a la tierra. Y ese hizo obediente de cruz, que dejó que lo llevaran manso como oveja al matadero. Buscando Hebreo. Estaba diciendo en Mateo 16:27, está el orden del cielo. En Primera de Timoteo 5:21 también. Y en Apocalipsis 1:1. Los ángeles, ¿verdad? Digo, el Padre y el Hijo y los ángeles. Ahora bien, el punto principal de lo que veníamos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Eso fue cuando subió. Ando buscando, pero aquí en el 10 que está. Dice que los sacrificios nunca podían hacer perfecto a lo que se acercaban. Nunca podían quitar los pecados. Dice que estos sacrificios se hacían cada año en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Imagínate, entonces, ¿para qué mataban tantos animales? No podían quitar el pecado. Además, cada vez que usted iba y eran asesinos, se volvían asesinos. Iban ya va fulanita, ya pecó otra vez, iba con un corderito a matarlo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces el Padre, Él se preparó el cuerpo, porque Él tiene todo lo del Padre. Pasa como todo depende del Padre, o dependió, pero ya lo que el Padre le dio a Cristo, Él ya no lo pierde, Él lo tiene. Si no se hubiera dado el plan de salvación, leí Hebreo 10:5, que el Padre le preparó cuerpo y se hizo obediente hasta la muerte. Entonces sigo leyendo aquí. Los ángeles se postraron a los pies de su comandante y se ofrecieron ellos mismos sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Solo aquel que había creado al hombre tenía poder para redimirlo. O sea, entre el Padre y el Hijo, dice Historia de la Redención, página 20 y 21, fue que crearon al hombre. Y aquí también lo dice. Que Cristo fue el que creó al hombre. No obstante, los ángeles iban a tener una parte que desempeñar en el plan de redención. Ayudarnos a nosotros. Y llevaban darnos su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo no anda así. El ángel bueno que está con nosotros es santo y tiene el Espíritu Santo de Dios y nos lo pone a nosotros. No obedecemos. No es una brujería ni una hechicería. Cristo iba a ser hecho un poco inferior a los ángeles para que gustase la muerte. Hebreo 2:9. Cuando adoptaran la naturaleza humana, su poder no sería igual al de los ángeles, y ellos habrían de servirle, fortalecerlo y mitigar su profundo sufrimiento.
Asimismo, los ángeles habrían de ser espíritus ministradores enviados para ayudar a los que fuesen herederos de la salvación, según Hebreos 1:14. Cuando Satanás oyó que existía enemistad entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella, supo que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida. Dice que existiría enemistad entre él y la mujer. La mujer es la iglesia. ¿Y quiénes son las iglesias? Hechos de los Apóstoles, página 10, dice que desde el principio, ¿desde qué? Desde el principio, las almas fieles han constituido el pueblo de Dios, la iglesia aquí en la tierra. Dice, las almas fieles han constituido la iglesia aquí en la tierra. Desde el principio, Adán y Eva cayeron, pero se arrepintieron. Y ellos dos formaron la iglesia de Dios. Después Caín y Abel. Caín se descarrió y mató a su hermano. Pues siguió quedando la iglesia entre Adán y Eva y los demás descendientes. Y Set después. Y entre su simiente y la simiente de ella. Entonces la descendencia de la mujer, que es la iglesia, y la descendencia de Satanás. Enemistad. Dios no quiere mezcla, sino que estemos separados del maligno. Por eso dice, enemistad pondré en mi simiente y en la simiente tuya y la mía. Porque si no pensamos iguales y los pensamientos del malo van de continuo al mal, no, y del justo tiene que ir del continuo en justicia, en hacer lo bueno, en ser bondadoso. Y como nuestra naturaleza es pecaminosa, lo malo se pega más rápido que lo bueno. Tenemos que tener a Cristo y orar constantemente para que lo malo se vaya de nosotros. Porque Satanás, Adán y Eva, Adán le cedió el terreno. Por eso ahora se le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Cuando cayeron en pecado, Adán y Eva le pasaron la mayordomía, porque era Adán y Eva los mayordomos en la tierra. El hombre iba a ser mayordomo, pero se lo pasaron a Satanás. Sin embargo, cuando el plan de la redención se dio a conocer más plenamente, Satanás se regocijó con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre, haría descender al Hijo de Dios de su elevada posición. Satanás declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra y que cuando Cristo tomase la naturaleza humana, él también podría ser vencido y así se evitaría la redención de la raza caída. Él quería vencer a Cristo, pero no pudo. Pero ustedes ven que no fue con insulto ni con violencia que Cristo venció, sino con el bien, porque ese es su carácter, esa es su naturaleza, nobleza y amor. Si él se hubiera levantado en violencia en un punto contra Satanás, hubiera perdido. No es que fue insultado, abofeteado. Y no abrió su boca, enmudeció para dar un ejemplo a nosotros que no debemos usar el mal para nada, ni la fuerza, porque viene de Satanás, ni la tiranía, ni la envidia, ni la ambición, ni el egoísmo, ni el orgullo. La gente dice, yo soy muy orgullosa. No, el orgullo de Satanás. La gente está equivocada con eso. Ay, yo tengo mucho orgullo, yo no le hablo más. Señor, con lo manso y humilde que trabaja, con el que tiene el carácter igual que él. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera
que a pesar de su gran pecado no se los abandonaría al control de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se le otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. Los ángeles comunicaron que se le iba a dar una oportunidad a Adán y Eva de reconciliarse con Dios y así a todos los seres humanos, porque Satanás lo engañó a Eva. Y ahora tenían una oportunidad a través del Hijo de Dios que se anonadó. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios. La ley de Dios no podía quedarse con esa brecha que le hicieron a Adán y Eva. Tenía que venir Cristo a repararla mediante los principios del cielo santos y puros. Y vieron como nunca antes la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. En medio de su remordimiento y angustia, rogaron que la pena no cayese sobre aquel cuyo amor había sido la fuente de todo su regocijo, que más bien cayera sobre ellos y su descendencia. Tenían que pagar también por el pecado. No fue que Dios lo condenó a muerte, y es que esa era la consecuencia por haber violado los mandamientos de Dios. Un mandamiento remite simultáneamente así. Si usted viola un mandamiento, va a recibir el castigo por ese mandamiento. Se le dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Fíjense, todas las naciones tienen leyes por las cuales regirse, tienen la constitución. Y es que el Creador no va a tener una ley con cual regir en el cielo y en la tierra. Si Dios es un Dios de orden y las leyes y las normas vienen de Dios. Se le dijo que como la ley de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aun la vida de un ángel podía aceptarse como sacrificio por su transgresión. Tenía que ser uno igual a Dios. Por eso vino Cristo. Ninguno de sus preceptos, no se menciona en el Espíritu Santo en ninguna parte en el plan de salvación, sino dos, el Padre y el Hijo. Hijo divino. Ninguno de sus preceptos podía abolirse o cambiarse para ajustarse al hombre en su condición caída. Pero el Hijo de Dios, que había creado al hombre. ¿Quién había creado al hombre? El Hijo de Dios. Había creado al hombre. Podía hacer expiación por él. Solamente uno igual a Dios. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, así el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Gloria a Dios por esto. El sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. No solo el hombre, sino también la tierra había caído bajo el dominio del maligno por causa del pecado y habría de ser restaurada mediante el plan de redención. Este plan de redención, al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. Aquí está, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás, el dominio de la tierra. El que he vencido por algo, he hecho esclavo del que lo venció. Si aquí en el tribunal me vencen, pues yo vengo a ser esclavo, tengo que pagar porque hice algo. Así ahora el hombre se dejó vencer de Satanás, ahora tiene que ser esclavo de Satanás. Segunda de Pedro 2:19. Cuando el hombre llegó a ser un cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a su conquistador. Ya, somos cautivos del pecado, somos esclavos del pecado, pero tenemos a Cristo, que es nuestro libertador. Conoceréis la verdad y ella os hará libre. Juan 8:32.
Y Juan 8:36, a menos que el Hijo no te liberte, no seréis verdaderamente libres. Cuando el hombre llegó a ser un cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a ser conquistador. De esa manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo, según 2 Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que se le otorgara originalmente a Adán, pero Cristo, mediante su sacrificio, a pagar la penalidad del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán sería recuperado por el segundo Adán. El primer Adán cayó en pecado, pero el segundo Adán espiritual, según 1 Corintios 15, que es Cristo, venía a restaurar y a restablecer todo lo que el primer Adán había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán sería recuperado por el segundo. El profeta dijo: oh, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Miqueas 4:8. Y el apóstol Pablo dirige nuestra vista hacia la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Dios creó la tierra para que fuese de morada de seres santos y felices. El Señor que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, pero por seres santos y felices. Ese propósito se cumplirá cuando, renovada por el poder de Dios y libertada del pecado y el dolor, se convertirá en la morada eterna de los redimidos. Amén. Que esta va a ser la morada eterna de nosotros los redimidos. Los justos heredarán la tierra y se convertirán en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Quién va a estar aquí? El trono de Dios y del Cordero. Se quedó el Espíritu Santo, no vino. Y sus siervos les servirán. Dice que los 144 van a llevar el nombre del Padre y del Hijo ahí. Se quedó el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es un poder, es una influencia, y Cristo la sopló en Juan 20:22. Cristo le dijo: y a predicar el Evangelio, y le sopló el Espíritu Santo. Juan 20:22 lo pueden leer. Y también Juan 14 dice: me lo voy a mandar el otro Consolador, la otra forma de él presentarse a nosotros. Dice: pero que está con ustedes. ¿Quién era que estaba con los discípulos ahí? El mismo Cristo. Y estará en ustedes. Y va a estar en un futuro dentro de nosotros. Y ahí se sigue hablando que los dos van a venir a hacer morada con el hombre. Y en Juan 15:26 lo dice. Es que se originó, que el Cristo lo iba a traer. Ese que se originó en el Padre. Ese poder. Vamos a leerlo. Juan 15:26. Juan 15:26. Sí, aquí dice también, dice: vendremos a él y haremos morada. ¿Cómo que el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros? Pues a través de su Espíritu. El poder del Padre lo tiene el Hijo, y del Hijo a nosotros. Y lo dice: el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es Cristo que lo trae, el Espíritu de Cristo aquí. Dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, está hablando Cristo, a quien Él lo va a enviar a nosotros, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿De dónde que procede el Espíritu Santo? Que es el mismo Espíritu de verdad.
del Padre. Dice que se origina, que procede, quiere decir que se origina en el Padre, que nace en el Padre, el cual da testimonio acerca de mí. Da testimonio de Cristo porque el mismo Cristo, dice ahí en el 16, que tomará de los míos y va a hablar de mí, porque el mismo Cristo. Amén. Ese capítulo lo pueden bajar del internet, el capítulo 4, el plan de salvación. Yo solamente les voy a hacer un resumen. Dice aquí,